están? Buenos días, compartimos la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 34. Te doy tiempo para que lo busquen. Mientras tanto, les cuento que vamos a compartir hoy acerca de una nueva manera de amarnos unos a otros. Jesús nos dejó este mandamiento y lo tenemos muy presente. Yo sé que todos lo sabemos y lo tenemos muy presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Jesús les dijo a sus discípulos: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. En el Evangelio de Juan, en los textos de Juan, en las cartas de Juan, también en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Pedro, aparece una y otra vez reiterado el mandato, el consejo, la exhortación de amarnos unos a otros. Y quería compartir esta palabra porque estos son tiempos extraños. Estoy compartiendo esta palabra en plena cuarentena decretada en nuestro país, en la Argentina, predicando desde casa para subir este mensaje a YouTube y para que sea escuchado y visto por los hermanos de la iglesia y por quienes puedan llegar a verlo de distintos lugares. Son tiempos raros en los que un pastor predica solo de su casa, un hermano escucha solo el mensaje también en su casa, en otro momento, y lo puede escuchar cuantas veces quiera, todas las veces que quiera. Son tiempos extraños. Cambiaron las rutinas, cambiaron nuestros hábitos, cambiaron nuestros horarios. Estamos en un tiempo muy particular. La emergencia y la cuarentena nos imponen algunas restricciones y no nos gustan esas restricciones. Enumero algunas: no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso, no podemos tener un contacto físico, no podemos compartir el mate, con lo que significa en la Argentina compartir el mate. No podemos salir de casa, nos aconsejan que nos quedemos en casa. La campaña es quédate en casa, yo me quedo en casa. Y lo que más nos afecta a los creyentes, a los cristianos, a quienes tenemos la costumbre de reunirnos, no nos podemos reunir, no nos podemos congregar en un lugar reducido, mucha gente, no podemos acumular gente en un espacio como puede ser la iglesia o un salón de reuniones. La verdad es que nos costó unos días entenderlo. Quienes más, quienes menos, me parece que todos podemos decir: a mí me costó entenderlo, 2 días, 3 días, 5 días. Hay quienes al principio se rebelaron contra esto, hay quienes fueron un poco más conscientes de la realidad social que estaba viviendo nuestro país y de las necesidades de salud que nos rodeaban, pero nos costó un poco entenderlo y creo que lo hemos entendido. Hoy, quien ama a su prójimo se queda en casa. Y esta es una extraña manera de amarnos unos a otros, pero es la manera que corresponde a este tiempo. Quiero decirte hoy, en esta mañana, el que sale hoy es egoísta, solo piensa en sí mismo, solo le importa hacer su propia vida. El que se queda en casa, primero que nada, se está cuidando a sí mismo, pero en segundo lugar, está cuidando a los demás. Y quiero hablarte de esta nueva manera de amarnos unos a otros, esta extraña nueva manera de amarnos los unos a los otros, cumpliendo con el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Es raro y es extraño porque nosotros los creyentes siempre entendimos el amarnos unos a otros como visitarnos, tener comunión, invitarnos a casa, comer juntos, celebrar juntos. Esta es una nueva manera de amarnos unos a otros.
Porque te amo no te visito. Porque te amo no te invito a mi casa. Porque te amo no comparto con vos la bombilla del mate. Amar es brindar cuidado. Amar es expresarle al otro, a mi hermano, a mi prójimo, una manera de brindarle ese cuidado. Y porque te amo, hoy te cuido. Jesús habló a sus discípulos de discernir los tiempos, de entender los tiempos que les tocaban vivir. Y un día, cuentan los evangelios, que Jesús se enojó mucho con los fariseos porque ellos no entendían el tiempo que estaban viviendo. Con solo mirar el cielo, les dijo Jesús, ustedes saben entender si mañana va a llover o no, y pueden decir cuál va a ser el pronóstico del tiempo, pero no podían ver el tiempo especial que significaba para ellos el tener a Jesús en medio de ellos en aquel tiempo. Entender los tiempos que vivimos es mucho más que entender el servicio meteorológico. Entender los tiempos y ser entendidos en los tiempos que vivimos es mucho más que saber si va a llover o no mañana. En este tiempo particular, si lo hemos entendido, hay cosas que no haremos y hay cosas que antes hacíamos que hemos dejado de hacer y otras que antes no hacíamos que ahora sí haremos. Es decir, cosas que no haremos, por ejemplo, salir, visitar, deambular, besarnos, abrazar, todo eso no lo vamos a hacer y no lo hacemos porque entendimos el tiempo. Algunas cosas que antes no hacíamos y ahora sí hacemos, o las hacemos con mucho más frecuencia, por ejemplo, lavamos todo lo que encontramos a nuestro alrededor, desinfectamos la casa por todos lados, los pisos, las paredes, las canillas, los picaportes, y nos quedamos en casa. ¿Sabe por qué? Porque entendimos el tiempo. Si entendimos el tiempo, estamos haciendo estas cosas que antes no hacíamos. En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de los hijos de Isaacar, una tribu de Israel que tenía un grupo de personas, de hombres, que formaban parte del ejército de David, y ellos eran los entendidos en los tiempos. Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. David tuvo un gran ejército, pero una pequeña porción de ese ejército, para defenderse de Saúl, para afrontar el conflicto que tenía con aquel que estaba procurando su muerte, que era ni más ni menos que el rey Saúl, dentro de ese ejército donde había muchos guerreros, algunos, muy pocos, eran estos entendidos en los tiempos. Y los entendidos en los tiempos son los que saben discernir lo que está pasando alrededor, son los que son capaces de saber cómo actuar en cada situación, son los que bendicen a los que los rodean. Y estos hijos de Isaacar eran de bendición para David y de bendición para todo el ejército, porque sabían cosas que los demás no sabían. Luego la Biblia los distingue como los entendidos en los tiempos. Y hoy nos toca a nosotros. Por eso traigo esta palabra de nuestro Señor Jesús y por eso traigo este ejemplo del Antiguo Testamento, porque hoy nos toca a nosotros entender los tiempos y discernir el tiempo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que debemos hacer, lo que debemos compartir con lo que nos rodea. El necio es aquel que se niega a aceptar la realidad, es aquel que se niega a aceptar los nuevos tiempos y dice: yo seguiré haciendo lo mismo que siempre. Ese no entendió los tiempos, ese no entendió absolutamente nada, se niega a cambiar sus hábitos y dice: yo voy a seguir en la misma línea de siempre. Yo quiero decirte esta mañana que Eclesiastés nos enseña, el libro de Eclesiastés nos enseña que hay un tiempo para cada cosa.
y el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, que nos dice que hay un tiempo para cada cosa. Entre todos los ejemplos que ponen de por qué hay un tiempo para cada cosa, dice, por ejemplo, que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Lo hemos leído muchas veces, confieso que lo leí muchas veces, nunca pensé que iba a tener este sentido que tiene hoy. Quiero decirte, llegó el día del cumplimiento de Eclesiastés capítulo 3, versículo 5. Hoy es el tiempo de abstenerse de abrazar. Y quienes entiendan esto podrán ver que es un tiempo extraño, como hemos dicho, es un tiempo raro, en el que manifestamos nuestro amor al prójimo y a nuestros hermanos, absteniéndonos de abrazar. Ya llegará el tiempo de poder abrazar nuevamente, ya llegará el tiempo de poder reunirnos otra vez. La verdad es que nunca lo habíamos entendido así. Yo nunca pensé que íbamos a vivir un tiempo como este. Pensé que las historias de cuarentenas eran historias pasadas, del siglo XIX, del siglo XVIII. No pensé nunca que nos iba a tocar este tiempo en esta hora. Pero este es el tiempo de abstenerse de abrazar. Este es el tiempo y es una manera muy extraña de amarnos unos a los otros hoy. Entonces te digo, porque te amo, me quedo en casa. Porque nos amamos, no nos reunimos. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, mantengo la distancia física. Discernir los tiempos es también adaptarse a las nuevas realidades. Discernir los tiempos es tener en cuenta que podemos estar cerca, aunque no físicamente. Podemos estar cerca a través de un montón de medios que hoy tenemos a nuestra disposición. Generalmente estos medios tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la posibilidad de hablar, de vernos, de enviarnos mensajes, de enviarnos palabras de aliento, de estar cerca aunque estemos lejos. No era así en la antigüedad, Hace apenas unas décadas, si había una cuarentena, era una cuarentena. Y si había que quedarse en su casa y no se podía salir, no había ningún otro contacto con el mundo exterior, cuando todavía no se había inventado el teléfono. Por lo tanto, dentro de los que han vivido cuarentenas, podríamos decir que somos algunos privilegiados. Somos gente de cuarentena con redes sociales, somos gente de cuarentena con televisión y muchos canales, somos gente de cuarentena con muchos medios de comunicación para estar en contacto con aquellos que amamos, aunque no podamos tener contacto físico con ellos. Al apóstol Pablo le pasó esto muchas veces, queriendo estar en algunos lugares, en algunas iglesias, con algunos hermanos, tenía que estar lejos. Por lo tanto, él acuñó esta expresión: estoy ausente físicamente, pero cerca en el espíritu. Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, les dice a los corintios. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes. Bueno, algo así nos pasa a nosotros. Tal vez estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Nos llamamos, nos enviamos palabras de aliento, nos decimos qué bien que nos hace determinada cosa, decimos qué vamos a hacer en cuanto podamos volver a reunirnos. Estamos más comunicados que nunca por todos los medios a nuestro alcance. Y para Pablo era así, y su manera de estar cerca con las iglesias y con los hermanos que tenía a su alrededor en distintas ciudades era escribiendo cartas. Yo les escribo, le dice él, porque estoy ausente. Yo les escribo porque estoy ausente. Si estuviera presente, no les estaría escribiendo, estaría hablando directamente con ustedes. Él discernía los tiempos también y sabía que las comunidades que necesitaban una palabra de aliento, un mensaje de esperanza, una exhortación o una orientación, no lo podían hacer con él presente, pero podía hacerlo él a través de una carta. Nosotros somos privilegiados de vivir una cuarentena en tiempos de Wi-Fi y de 3G o 4G o 5, no sé cuánto tiene usted en su casa. Estemos cerca a la distancia, entonces, hasta que pase esta emergencia, estemos cerca en el espíritu, aunque no podamos estar cerca físicamente. Creo que llegará el tiempo en el que podamos
volver a abrazarnos, para volver a compartir un mate, para volver a saludarnos con 1 o 2 besos. El otro día pensaba en las iglesias que tienen más de un beso como costumbre para saludarse, estarán sufriendo el doble que nosotros que nos damos un beso solo. Hasta entonces, hasta que podamos volver a saludarnos, hasta que podamos volver a reunirnos, hasta que podamos volver a abrazarnos, practiquemos esta extraña, nueva manera de amarnos unos a otros. Hasta nuevo aviso, la única vacuna que tenemos a mano es este aislamiento obligatorio. Mientras tanto podemos reflexionar. La cuarentena es una pausa forzosa que nos permite pensar y reflexionar sobre muchas cosas, sobre nuestra vida, sobre nuestra fe, sobre nuestra esperanza. Por cierto, mucha gente hoy reflexionando sobre el valor de la vida, sobre el valor de la muerte, sobre el sentido de la vida y sobre el sentido de los afectos que tiene a su alrededor. La cuarentena hizo evidente, me parece a mí, la necesidad de compartir la vida con las personas que amamos. Tenemos una enorme necesidad de estar con aquellos que hoy no podemos estar. Tal vez no nos habíamos dado cuenta en el tiempo normal que vivimos habitualmente, y esta cuarentena nos ha permitido advertir y darnos cuenta, por una vez, cuánto nos necesitamos unos a otros, cuánto necesitamos de la gente que está cerca, cuánto necesitamos de la gente que amamos, cuánto necesitamos de la iglesia también. Porque no somos llaneros solitarios, porque somos parte de una comunidad. Usted y yo somos parte de una misma comunidad. Somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo y nos duele no poder estar juntos y nos duele tener que estar a distancia. Porque somos seres sociales, porque necesitamos estar con otros, porque nos definimos y nos identificamos en comunidad con otras personas a las que también pertenecemos. Nos amamos y hoy entendemos que tenemos que estar lejos justamente porque nos amamos. Oramos para que este tiempo se acorte. Oramos para que este tiempo sea lo más breve posible. Oramos para que este tiempo de la cuarentena termine lo más pronto y que el peligro y el riesgo del contagio de esta enfermedad terrible pase cuanto antes. Mientras yo estoy diciendo estas palabras, las noticias que llegan de otros países son noticias dramáticas, son noticias de catástrofe. Esperamos lo que suceda en Argentina en los próximos días, semanas o meses. Desconocemos. Desconocemos lo que viene. Lo que viene probablemente sea un tsunami que viene en cámara lenta. Yo lo desconozco y usted también lo desconoce. Lo que está sucediendo en otros lugares es para asustarse mucho. Tenemos que orar unos por otros, estar juntos en el espíritu y fortalecernos en la fe. Oramos para que en la Argentina Dios tenga misericordia y el daño de esta enfermedad sea menor de lo que estamos viendo en otros países. Oramos y somos solidarios y manifestamos nuestro amor y nuestra cercanía con gente amada y gente querida que está viviendo esto en otros países, que le está pasando muy mal y que está sufriendo por lo que le pasa a ellos mismos o por lo que pasa en su comunidad alrededor, en su ciudad, en sus países. Oramos por la iglesia en España, en Italia y en otros países donde lo están pasando realmente muy mal. Y oramos para que Dios nos guarde en esta emergencia. Mientras tanto, una breve palabra a los ancianos, a los mayores, a los adultos mayores de la iglesia, que están solos, algunos viven solos, otros están desde hace tiempo, de hace algunos días ya sin ver a nadie cercano o recibiendo visitas muy breves de sus seres queridos. Decirles que los abrazamos sin visitarlos, decirles que porque los amamos hoy no los podemos ver y no los podemos abrazar físicamente. Nos gustaría abrazarlos fuerte y darles el beso que se merecen. No lo podemos hacer porque los amamos, estamos guardando esta distancia. Y a los más jóvenes, que a veces se consideran irrompibles,
indestructibles, que piensan que nada les puede pasar, un consejo, el consejo es no salgan, el consejo es quédense en casa ustedes también. En primer lugar porque no son indestructibles, porque ustedes también se pueden contagiar. Y en segundo lugar porque pueden contagiar a los más grandes, porque pueden contagiar a los abuelos, porque pueden contagiar a gente que aman. Y recuerden que la primera barrera de protección para esta enfermedad son ustedes, para prevenir a los más grandes, que son los más débiles y los más vulnerables frente a esta enfermedad. La primera barrera de contención son ustedes, los más jóvenes. Ténganlo en cuenta y tengan también en cuenta que si ustedes, los más jóvenes, se enferman, ocuparán lugares en camas, en hospitales y en respiradores que se necesitarán para otras personas que después van a estar en riesgo de vida. Así que, porque amamos, nos quedamos en casa. Repito, es una extraña nueva manera de amarnos. Hasta que las cosas cambien, hasta nuevo aviso, hasta que nos den luz verde para volver a salir, hasta que alguien nos informe que la situación está bajo control y podamos volver a decir, porque nos amamos, nos reunimos, porque nos amamos, nos abrazamos. Hasta tanto suceda eso, sepamos discernir los tiempos. Sepamos entender este tiempo tan particular que nos toca vivir. Y sepamos que lo estamos haciendo así, como Dios quiere que lo hagamos, y que nos estamos amando de esta manera, como Dios quiere que nos amemos en este tiempo tan particular, tan extraño que nos toca vivir. La palabra de Jesús es muy clara. El mandato de amarnos unos a otros es un mandato que trasciende los siglos, que atraviesa la historia de la Iglesia, que llega desde el mismísimo primer siglo hasta nuestro tiempo para enseñarnos de qué manera nos tenemos que relacionar con los demás. Hoy el tiempo nos impone que amarnos significa mantener esta distancia. Oramos y aceptamos este tiempo que nos toca vivir y le rogamos a Dios que tome control de esta situación y que haga que esta tormenta pase por nuestras vidas, por nuestras sociedades, lo más rápido posible para volver a salir y poder volver a la normalidad cuanto antes. Quiero invitarte a orar teniendo en cuenta esta palabra, invitarte a orar por la gente que amás, invitarte a orar por aquellos que están cerca y por aquellos que están lejos hoy, pero que están cerca en tu corazón. Oramos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra trasciende los siglos, tu palabra conmueve nuestros corazones, tu palabra es eficaz y llega hasta nuestras vidas. Y nos enseña hoy a amarnos unos a otros de una manera que no habíamos pensado nunca que podía ser. Señor, en tu nombre aceptamos esta situación y discernimos y entendemos los tiempos. Aceptamos esto que se nos impone y te rogamos, Señor, que sea breve este tiempo de tormenta. Que pase cuanto antes, Señor, el tiempo de esta enfermedad y de este contagio. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros amigos, oramos por nuestros seres cercanos, por aquellos que amamos y que tenemos cerca en el corazón. Te rogamos, Señor, que tu mano de cuidado esté sobre nosotros, que tu mano de cuidado esté sobre nuestra sociedad, que tu mano de cuidado y de amor también pase, Señor, ahora por países e iglesias que amamos, que están hoy en Italia, en España, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta, Señor, que están siendo tocados y golpeados por esta pandemia. Señor, amamos tu nombre y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que te levantes con poder y con autoridad en este tiempo y bendigas a nuestra sociedad, bendigas nuestra tierra, sanes nuestra tierra en este tiempo. Te amamos, te bendecimos y te rogamos, Señor, que nos enseñes al corazón a amarnos de una manera nueva y diferente en este tiempo tan particular que nos toca vivir. Bendecimos tu iglesia, guarda, Señor, a tu pueblo, guarda a tus hijos e hijas, guarda a tu iglesia en este tiempo. Bendícenos, edifícanos, Señor, y permítenos compartir esta palabra con otros y permítenos ser de bendición para otras vidas que están necesitando palabra de esperanza, palabra de consuelo y palabras de vida en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.